Lo dijo en la primera hora. 7:39 de la mañana, gracias. Esto es A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Escuchamos hace minutos a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, crítica con la actuación del Consejo durante la jornada del pasado miércoles en la noche, cuando reconsideró el organismo la resolución que inicialmente designó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. Hubo la reconsideración con 5 votos, y cuando se volvió a votar la elección de Dunia Martínez, apenas hubo 2 votos positivos. Y luego, pues, se presentó una moción para designar a Mario Godoy. Ahí hubo 4 votos positivos. De los consejeros Nicole Bonifaz, Joana Verdesoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, 2 votos en contra de Michelle Calvache y de Andrés Fantoni, y una abstención de Juan Esteban Guarderas. Veamos qué opina en cambio Yadira Saltos, que está conectada con nosotros, y le quiero agradecer por aceptar esta entrevista. Ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, Yadira? Bienvenida, buen día. Fabricio, qué gusto, muy buenos días. Y es importante aclararle al país lo que realmente aconteció respecto a la designación del abogado Mario Godoy. A ver, vamos por ahí, porque la vicepresidenta hace minutos fue muy crítica sobre lo que pasó el miércoles. Usted planteó primero la reconsideración y después mocionó la designación de Mario Godoy. ¿Qué fue lo que pasó desde su óptica, Yadira? Bueno, Fabricio, a ver, primero lo que aconteció el día lunes con la designación de Dunia Martínez, recordemos que no contó con el voto de la consejera Bonifaz. Esa atropellada sesión en la tarde, de donde no se le permite votar a la consejera Bonifaz, la ciudadanía tiene que tener claro que era una sesión que fue una reinstalación, Fabricio. Durante toda la mañana la consejera Bonifaz estuvo justamente escuchando, como todos los consejeros, los planes de trabajo de los 3 postulantes. ¿Qué pasó en horas de la tarde? ¿Por qué no se la espera a la consejera Bonifaz, justamente, Fabricio, cuando siempre hemos tenido, y no la buena costumbre, sino, digamos, no hemos actuado conforme, y digo ahí sí no hemos actuado, porque a todos los consejeros nos han tenido que esperar por cualquier razón, porque estamos con agendas en territorio, porque la conexión no es muy buena, lo que fuera, hasta 2 horas para una sesión. Y en este preciso caso, en una designación, Fabricio, tan importante para el país, simplemente no se le espera primero a la consejera Bonifaz, y luego, Fabricio, no se le permite el acceso. Cuando ella ingresa 5 minutos más tarde o 8 minutos más tarde, Yadira Saltos tuvo que interrumpir en la sesión. Yo interrumpo al presidente y le digo que qué está pasando y por qué no le permite el acceso a la consejera Bonifaz, y en ese preciso momento entra la consejera Bonifaz, ya no se le toma el voto. Por lo tanto, Yadira Saltos actuó conforme lo dice claramente el reglamento de sesiones del artículo 19, donde establece la reconsideración. Se lo puede hacer, como dice el mismo artículo, el mismo día o en la siguiente sesión, que fue lo que aconteció el día miércoles, actuando en legal y en debida forma. Hice la reconsideración, mocioné la reconsideración, y en ese sentido pues se tomó la votación. Posteriormente, Fabricio, procedía a hacer una moción-resolución para el candidato. Antes de eso, Fabricio, ojo, antes de eso se volvió a leer la moción-resolución que se había dado el día lunes de parte de la consejera Calvache, donde la votación nuevamente pues no favoreció en ese sentido, ya con todos los consejeros presentes, a la postulante Dunia Martínez. Hago la moción-resolución como procede y como dice el reglamento y la ley, y pues los votos estuvieron como se tiene que dar de acuerdo a la democracia para un hecho tan significativo para el país como la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, y pues se obtuvieron los 4 votos
ya fue ganador, pues, en este caso, el postulante Mario Godoy. Yo me pregunto, ¿cuál es la inconsistencia o la falta de legalidad en este hecho? ¿Cuál es el hecho que efectivamente quieren de alguna forma los medios, la consejera Calvache, que la verdad no tengo tiempo para estarla escuchando, no sé lo que habrá dicho, sé que está un poco desesperada, diciendo que la Corte Constitucional nos tienen que ahora hacer seguimiento y destituir a los 5 consejeros, pero este es siempre un comportamiento normal de parte de la consejera Calvache. Por lo menos Yadira Santos, siempre desde que fui candidata he tenido siempre de alguna forma pues esos comportamientos que he tenido que ver de la consejera Calvache. Aquí se actuó, Fabricio, en legal y en debida forma, y se siguió el procedimiento que correspondía. A ver, yo le voy a decir algo. Yo entiendo la figura de la reconsideración, que es absolutamente normal, es una práctica usual en la técnica parlamentaria. La reconsideración sirve para blindar una decisión adoptada por un cuerpo colegiado. Esto se usa mucho en la Asamblea, se usa en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, se vota una resolución y automáticamente alguien puede pedir la reconsideración para que quede en firme esa resolución o, en su defecto, dejarla insubsistente y volver a foja cero, que fue un poquito lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se aplica para las resoluciones, se entiende claramente, pero en este caso hubo un pronunciamiento del coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, que invocaba además un pronunciamiento del 2022, me parece, de la Procuraduría General del Estado, que advertía que para las designaciones de autoridades no procedía la reconsideración. ¿Qué opina usted sobre aquello? Que estaba perdido el coordinador jurídico, Fabricio. De hecho, yo tuve que interrumpir de forma firme la intervención del coordinador jurídico en razón de que ni siquiera había sustentado mi moción, ni siquiera habíamos ido a debate, que tal vez procedía que esté el coordinador jurídico. Recordemos que apenas se había leído la Secretaría la moción que yo había ingresado para la reconsideración, y posteriormente se da lectura al artículo 19 del reglamento de sesiones. Y este artículo 19, Fabricio, a lo que se refiere es justamente que cualquier consejero que hubiera participado en una sesión pudiera plantear en la misma sesión o en la siguiente la reconsideración. ¿Qué decía la consejera Calvache al respecto? Y tenían una confusión única con el concepto de rectificación y reconsideración. Nosotros no tenemos en nuestros reglamentos la rectificación, por lo tanto, procedía la reconsideración. Está clara en el artículo 19. Yadira Santos estuvo en la sesión extraordinaria, y en la reinstalación no la dejaron estar a la consejera Bonifaz. Por lo tanto, el jurídico estaba perdido, hecho un champú, queriendo argumentar que no podía votar. Ese era, si ven todo la intervención del coordinador jurídico, que no podía votar la consejera Bonifaz y que no podía votar el consejero Verduga, cuando el consejero Verduga dio por terminada su licencia. Por lo tanto, él podía ser parte en este caso del Pleno. O sea, aquí hay realmente una confusión y una narrativa de querer deslegitimar, Fabricio, deslegitimar la designación, en este caso del abogado Mario Godoy, que se dio en legal y debida forma y con absoluta transparencia, porque todo el país lo vio. Todo el país fue testigo de lo que aconteció el día miércoles, y se contó con los votos necesarios, como en democracia, para que se pudiera ya generar y dar en este caso, nombrar al abogado Godoy. No entiendo qué es lo que quieren ahora desbaratar para confundir a la ciudadanía, y finalmente pierde legitimidad, pierde la confianza, incluso la legitimidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fabricio.
La designación de Mario Godoy puede ser susceptible de algún tipo de recurso, digamos, alguien podría eventualmente impugnar o presentar alguna acción de protección, alguna medida cautelar y echar abajo lo que ustedes resolvieron el miércoles. Bueno, no sé si alguno de los postulantes que estuvieron en la terna, recordemos que esto es una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Y este sigue otro procedimiento, es una terna que lo envía a un poder del Estado, y en ese sentido, Fabricio, aquí recordemos, cuando envía la terna, la Corte Nacional de Justicia, la primera terna, incluso hubo una devolución de uno de los integrantes, porque era presidente o había sido presidente de uno de los partidos, y el Pleno, los 7 consejeros en mayoría, aprobó la devolución de uno de los integrantes. Nuevamente, se devuelve, la Corte Nacional de Justicia nos remite otra terna, se nombra una comisión técnica, Fabricio, porque ese es el procedimiento. Y esta comisión técnica contaba con los integrantes, que son 5, de la mayoría, de los técnicos, de la mayoría del Pleno. Eran los técnicos de confianza de la mayoría del Pleno. O sea, primera cosa, fueron ellos quienes calificaron los requisitos de los 3 postulantes. Se remite un informe técnico y este informe técnico fue aprobado por los 7, en este caso por los 7 consejeros en la mayoría. O sea, ¿por qué no hacemos memoria de que todo el procedimiento incluso contó con la mayoría de los 7 consejeros? Luego hubieron las impugnaciones, ya hubieron las etapas de impugnaciones donde efectivamente también la consejera Calvache, el consejero Fantoni y los demás consejeros, los 7 consejeros, dimos paso a que no se dio admisibilidad, en este caso, a las impugnaciones. Por lo tanto, ahí era la oportunidad, pues, de la señora Calvache y del resto de consejeros de que se acepte y que se quede fuera, en este caso, el postulante Godoy. ¿Por qué no lo dejaron fuera en ese momento al postulante Godoy, Fabricio? Hagámonos esa pregunta. Pero los 7 consejeros avanzamos hasta escuchar los planes de trabajo y luego ya pues todo lo que conoce el país, Fabricio. Pero, por ejemplo, la vicepresidenta Michelle Calvache decía que, claro, los 3 postulantes de la terna propuesta por el Consejo de la Judicatura pasaron por el proceso de impugnación ciudadana. Y la única que no fue impugnada fue la doctora Martínez. Hubo impugnaciones sobre el doctor Telmo Molina, hubo impugnaciones sobre el doctor Mario Godoy, pero no sobre la doctora Dunia Martínez. Así de, Fabricio, el proceso de impugnación también da la posibilidad de que los consejeros digan o aprueben o desaprueben las impugnaciones. Eso no tiene argumentación, indistintamente de que no haya tenido impugnación en este caso. La catedrática, porque su experiencia se basa, y la única experiencia de Duria Martínez ha sido ser catedrática. Nunca ha trabajado en el sistema judicial, Fabricio. Cuando uno se expone y ha tenido puestos directivos, en mi caso, yo tuve siempre, antes de ser consejera, algunos puestos directivos. Entonces estoy siempre expuesta a que la Contraloría General del Estado me haya hecho exámenes, donde yo saqué cero problemas con la Contraloría, aún cuando fui viceministra, coordinadora general administrativa financiera, coordinadora nacional, etcétera. Y efectivamente no tuve impugnaciones. Pero cuando alguien solamente ha sido catedrático, sin desmerecer, y académico, o sea, te dedicaste a dar clases, pero no has tenido puestos de responsabilidad ante la vigilancia pública de los organismos de control como la misma Contraloría General del Estado. Pero más allá de eso, Fabricio, ¿por qué la consejera Calvache no votó y no aceptó la impugnación? ¿Por qué el resto de consejeros no aceptaron la impugnación que se le dio a los otros 2 postulantes? ¿Y por qué usted cree que eso pasó, que no aceptaron las impugnaciones que tuvieron los 2 integrantes de la terna, que justamente fueron cuestionados? Porque no procedían las impugnaciones. El señor Godoy no había tenido ninguna sentencia en firme y no tiene ninguna sentencia en firme, cumplía con los requisitos conforme la ley, conforme el informe técnico remitido al Pleno,
Por lo tanto, no procedía dar paso a las impugnaciones. Entonces, lo que se dice del señor Godoy, que si ha sido abogado o no ha sido abogado, eso es en el ámbito profesional. Entonces, obviamente no procedía la impugnación, Fabricio. ¿Por qué usted no respaldó la designación de Dunia Martínez el día lunes y sí la de Mario Godoy el día miércoles, Yadira? Duria, mi voto fue en extensión. Efectivamente, ella lo dijo claramente en sus planes de trabajo, que no contaba con la experiencia, que no había trabajado nunca en el sistema judicial, que su experiencia era solo la de ser catedrática. Y lo que está pasando al país en el sistema judicial, Fabricio, también requiere de experiencia para poder tomar las riendas que requiere el sistema judicial. Fabricio, esta designación es por 6 meses, 6, 8 meses, luego viene la nueva terna donde el país contará con el nuevo presidente de la Judicatura. Por lo tanto, correspondía, indistintamente de que sean 6, sean 10, sea un año o 4, correspondía designar a un postulante que cuente con experiencia para que pueda tomar el rumbo del Consejo de la Judicatura, Fabricio. ¿Qué decir, Yadira, sobre los cuestionamientos que se derivaron a partir de la operación del pasado miércoles en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, cuando se asume de que la elección de Mario Godoy Naranjo como presidente de la Judicatura es la evidencia de que el correísmo se va a tomar el control del máximo organismo administrativo, financiero y disciplinario de la función judicial? Bueno, esa es una narrativa que ya está descansona, Fabricio. O sea, todo lo que lo quieren deslegitimar a través de decir que el correísmo esto, el correísmo aquello, incluso que el correísmo fue quien votó. Yo me pregunto, ¿será que Juan Esteban Guardera ahora se convirtió en correísta? ¿Será que la consejera, se me escapa el nombre, Joana Verde Soto también es correísta? O sea, se actuó en legal y debida forma, conforme a derecho. ¿Por qué el consejero Guarderas vota a favor de la reconsideración, Fabricio? Porque también fue testigo de que no se la dejó ingresar a la consejera Bonifaz, aunque él, en todo caso, él es responsable de decir lo que corresponda respecto a por qué consideró que era dable la reconsideración. Así es que es una narrativa insistente, persistente de los medios respecto a que el correísmo aquí, el correísmo acá, cada vez que quieren delegitimar una decisión. ¿Y qué pasa con yo me pregunto, con Duria Martínez, Fabricio? El viceministro de Gobierno dijo ayer en unas declaraciones justamente que Duria Martínez era familiar de María Paula Rojo. Es decir, que podemos decir que Duria Martínez era de Construye. Es decir, que podríamos decir que detrás de la designación de Duria Martínez estaba Construye, y que la consejera Calvache siempre está trabajando con Construye, y que por ejemplo, eso Yadira siempre y lo comenté esta mañana, a mí me parece tan reduccionista el asumir de que si una persona es familiar de otra, automáticamente esa persona tiene la misma orientación política que su familiar. O sea, me parece tan reduccionista esto. Yo le decía a la audiencia, bueno, o sea, que hay casos de familiares que tienen una orientación totalmente distinta. Para mí no hay un hilo conductor, aunque efectivamente la opinión pública pretende posicionar ese tema. Lo que pasa es que esta semana nos quedó claro que, por un lado, aquellos que apoyaron a Godoy cuestionaban a Dunia Martínez porque decían que era la evidencia de que Construye se iba a tomar la judicatura. Y aquellos que apoyan a Dunia Martínez dicen que Godoy es la evidencia de que el correísmo se va a tomar la judicatura, Yadira. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, Fabricio. No hay evidencia real de que si Duria es o no familia de tal político significa que estén en la misma línea política. En una misma familia puede estar uno u otro. Es justo, Fabricio. Ni Duria ni Mario Godoy pueden ser acusados de que el uno es de tal partido y el otro es de tal partido. Sin embargo,
insisto, esa es la narrativa que se quiere implementar y no así de que efectivamente se actuó conforme a derecho. Yo le digo y le invito a la consejera Calvache que reflexione y insistentemente he pedido que conversemos los 7 consejeros porque se tiene que actuar conforme la ley y dejar de estar haciendo siempre estos shows mediáticos que lo único que hacen es dañar la institucionalidad y la confianza de un consejo. ¿Qué pasó con la designación del defensor público, Fabricio? También podemos decir que hubo detrás un gobierno porque insistentemente los consejeros de mayoría, atropellando toda norma y todo argumento legal, designaron en este caso un defensor público que hubieron todas las broncas entre incluso el pleno, las decisiones que tomó el pleno y que tomó la Comisión Ciudadana. O sea, Fabricio, ya basta de querer deslegitimar las decisiones en derecho, solo que cuando a ellos les conviene, ahí sí está bien, y cuando gana otra posición de mayoría y en sentido democrático, no está bien y quieren poner una narrativa cualquiera que ésta sea, que insistentemente viene la consejera Calvache, ya más de un año diciendo lo mismo. Ya es cansón, consejera Calvache, o sea, ya es cansón eso, ya dedíquese a trabajar como corresponde y no a seguir con la misma dinámica que realmente lo único es que cansa a los ecuatorianos, Fabricio. Es la misma narrativa, o sea, es cansona esa narrativa. Yadira, y lo último, le voy a hacer la misma pregunta que le hice Michelle Calvache al cerrar la entrevista hace minutos. ¿Qué va a pasar con el Consejo? Porque uno pensaría que después de lo que ocurrió esta semana, va a haber una reconfiguración de fuerzas otra vez en el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la reconsideración de que hasta ahora, Fabricio, cada consejero ha votado conforme considera, conforme sus argumentaciones. No sé, el consejero Guarderas ha sido muy, digamos que incluso a veces hasta independiente en decir o argumentar tal o cual cosa. Veamos qué sucede respecto a las siguientes nominaciones de los concursos que se lleven a cabo de las máximas autoridades. Y bueno, estamos ahí atentos a seguir actuando conforme lo prometimos en urna, y esto es llevar las cosas en derecho, de forma transparente, y veamos qué pasa con los votos subsiguientes de la consejera Joana Verde Soto y el consejero Guarderas. Pero el voto de la consejera Verde Soto como que es el voto clave, porque hay temporadas en las cuales ella se suma a una mayoría y otras en las que se suma a otra mayoría. O sea, de alguna manera el Consejo está dependiendo de ese voto, Yadira. Sí, Fabricio, efectivamente la consejera Verde Soto ha votado en algunas ocasiones con lo que ahora decían o nominaban la minoría, y votaba con otra mayoría. En su momento votó con la otra mayoría, pues y ahora veamos qué sucede con la consejera Verde Soto, ¿no? Ella siempre tendrá sus propias razones para su voto. El problema es que cuando no hay claridad pasan estas cosas. Pero bueno, veamos qué pasa en el futuro con el Consejo, que tiene como 8 o 9 procesos de selección a la vuelta de la esquina. Gracias, Yadira, que tenga un buen fin de semana, muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio, y el país que por favor esté atento a ser partícipe de las veedurías ciudadanas y ser parte de las comisiones ciudadanas para los siguientes concursos, Fabricio, que se vienen, como es la fiscal o el fiscal general del Estado, los miembros vocales del Consejo Nacional Electoral. No me quiero imaginar qué va a pasar en esas designaciones, Fabricio. Gracias. Yo tampoco me quiero imaginar. Gracias, Yadira, que tenga un buen día. Muy gentil. Yadira Santos, que ha estado con nosotros, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.